Bienvenidos chicos, jueves de alianzas. Ya estamos dándole casi recta final a las alianzas estratégicas, a las materias de alianzas estratégicas. Hemos estado viendo en el transcurso de esta semana, o más bien, ayer nos enfrascamos en un tema ya de inicio, digamos, ¿cómo lo puedo llamar? El inicio de la aplicativa final, ¿sí? En donde la parte de ayer y lo que compende el día de hoy da a la última actividad de módulo. De hecho, esta actividad sería la última de módulo, en donde va la aplicativa de una alianza de ejemplo estratégico, ¿vale? En el día de ayer estuvimos hablando mucho del diseño de la alianza. Dentro del diseño de la alianza estuvimos hablando de las fuerzas impulsoras predominantes y hablábamos de un cuadro de análisis de las fuerzas impulsoras determinantes de una alianza, en donde hablábamos de las fuerzas internas, externas, orientadas a la proactividad y orientadas a la reactividad, ¿vale? Y el día de hoy, no nos vamos a meter en el diseño, sino en el paso siguiente, es el desarrollo de la alianza. Muy bien. Entonces, hablando del desarrollo de la alianza, pues ya son pasos posteriores. Dentro del desarrollo de alianzas, vamos a analizar mucho, sobre todo los posibles riesgos que existen al estar estableciendo un desarrollo, una prevención de riesgos, evaluar el riesgo, ver las posibilidades de los riesgos que existen y terminando eso, dar un control y un seguimiento a la alianza estratégica. ¿Vale? Entonces, partimos de que al final del camino, al desarrollar una alianza, tratamos de evaluar de qué manera se establecen riesgos como tal. ¿Sí? Es decir, existe un riesgo de mercado al hacer la alianza, existe un riesgo de tecnología competitiva, técnico, político, de capital, de entorno cooperativo y administrativo. Por ejemplo, ¿qué riesgo de mercado puede existir en una alianza estratégica? Pues a lo mejor que al momento de unirte, el mercado no sea suficiente, ¿sí? Al decir, ¿sabes qué? O a lo mejor el mercado no está preparado con tu producto, o tal vez tú no estás preparado para el mercado con alianza, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Hicimos una alianza y probablemente las ventas no aumentaron o los ingresos no aumentaron alrededor de lo que esperábamos y tal vez la alianza hizo que no le ganáramos o no o gastamos más de lo que queríamos ingresar de esta misma. Por lo tanto, pues es como cuando generas un proyecto nuevo. En el proyecto nuevo existe el riesgo de que si no lo aplicas o si no se dan las condiciones del entorno necesarias, etcétera, pues la alianza se venga abajo o el emprendimiento o el proyecto se venga abajo. Entonces, ¿existe un riesgo de mercado? Sí, en la misma intensidad que existiría un proyecto nuevo, ¿sí? Pero la idea es con una alianza estratégica de mercados, de empresas posicionadas, existe un colchón financiero para poder solventar algunos de los primeros detalles que puedes llegar a tener como una empresa sola o como una empresa generada de las dos anteriores. ¿Sí? Ahorita no me meto si es fusión o no es fusión o si es una alianza por fusión por absorción o pura, ¿no? Sino simplemente determinar que existe un riesgo, pero que de alguna manera la magnitud de las empresas pueden disolver un poco, o más bien aguantar el riesgo del mercado si no te da lo suficiente. ¿Sí? A lo mejor existe también el riesgo de la tecnología competitiva, de que a lo mejor la alianza no tenga o no te dé la tecnología suficiente para desarrollar determinado proyecto que estaban queriendo hacer juntos. Y entonces es importante analizar en de alguna manera evaluar si el producto de la alianza me dará la innovación y desarrollo suficiente para poder, de alguna manera, a competir con otros mercados o con otras empresas de la magnitud que ahora tienes. ¿Sí? Porque no es lo mismo la magnitud, por ejemplo, ahorita en tu empresa, Víctor, tú solo,
a cuando ya se unan, si se unen Víctor y Oscar. Al menos ahí se espera que crezcan las dimensiones de hacia donde quieren llegar, ¿sí? Si estamos hablando de que son empresas de autoempleo, al menos ya se volvió una sociedad. Y al menos estaremos pensando de dos personas que definitivamente necesitan más flujo para poder solventar sus operaciones. Y eso estamos hablando a nivel micro. Pero imagínate en empresas grandes, lo que hemos dicho anteriormente, cómo unes una plantilla de 1000 personas con otra de 550 personas y haces que interactúen entre ellas y que de alguna manera u otra se compartan sus tecnologías. ¿Sí? Entonces, existen también riesgos alrededor de la tecnología que generen. ¿Sí? ¿Qué tanto son compatibles las tecnologías que tienen? ¿Qué tanto son rentables en su fusión? ¿Sí? Y qué tanto compiten contra las otras? Entonces, son una serie de preguntas que te puedes ir llegando a hacer para poder ver o determinar el riesgo como tal. La parte del riesgo, el entorno cooperativo, es decir, que también está diseñada la alianza para poder generar flujo de información y de ahí mismo también deriva el administrativo, ¿sí? De decir, cómo se generan el flujo de información y las cadenas de mando suficientes para poder llegar a un nuevo lugar, ¿sí? Recuerda que estás juntando voluntades, ¿sí? Entonces, en las voluntades tendría que ver una operación eficiente del tamaño que acabas de adquirir o que se acaba de adquirir entre los dos. Entonces, está complejo pensar que existe un riesgo de que no funcione esta parte operativa y esta parte administrativa que hablábamos el día de ayer y que también lo hablamos un poquito de la semana pasada, ¿no? En ciertos esbozos. Es decir, existe un riesgo operativo de la unión entre las dos partes o entre las partes que se haga la alianza y es importante atacar eso, ¿sí? Y también existe un riesgo de capital, de que no se termine de dar toda la alianza. Dentro de los riesgos o dentro de la evaluación de riesgo, lo que tratas de hacer es determinar, por ejemplo, ¿existe en esta alianza, existe un riesgo de mercado? Sí o no. Vas haciendo palomitas, vas haciéndote una serie de cuestionamientos alrededor de la evaluación del riesgo para determinar si la alianza la das por sentado en la parte del que no cubre con un riesgo al menos latente, visible, o si existen posibilidades de que existan problemas en alianza. Y no es para este punto en particular, no es como el otro en donde decía, ¿sabes qué? Pues es un parteaguas para ver si la eliges o no, sino simplemente para tenerlos como focos de atención, como tú ahorita conmigo con el internet, en donde dices, fíjate que vi un foco amarillo, en lo mismito con eso, ¿no? Es decir, ok, existen posibles riesgos en este. Entonces, en vez de estar solamente viendo todos los riesgos por sí solos cuando se esté desarrollando, pues solamente vas a voltear a ver aquellos que son más latentes hacia ti. Es decir, mira, existe un riesgo administrativo, a lo mejor por ejemplo, si te llegaras a unir con Oscar para el emprendimiento, estaríamos hablando de que puede existir un riesgo de mercado. ¿El mercado está preparado para que se los lleves a domicilio? Y si la respuesta es sí, no hay riesgo ahí. Si la respuesta es no, probablemente exista el riesgo. ¿Existen otras empresas que también están llevando a domicilio el producto? La respuesta es sí. Entonces existe a lo mejor un riesgo de entorno cooperativo, ¿sí? O tal vez no existe riesgo. ¿Sabes qué? La tecnología de la motocicleta en el mercado en donde estás es algo novedoso o es algo que podría darte una ventaja competitiva. Si nadie más que tú está haciendo eso, pues entonces no hay ningún riesgo. Si todos los demás están haciendo lo mismo que tú, le pones el palomita de riesgo. ¿Sí? ¿Me puedo meter en temas políticos o problemas fiscales por esa alianza? Si la respuesta es sí, la marcas ahí como riesgo político. Puede que si haga esta alianza, existan diferencias entre las partes que no haga que la operatividad sea fácil. Si la respuesta es existe el riesgo, le marcas como sí. Y entonces aquí ya vas teniendo un panorama de qué cosas pueden llegar a suceder en el desarrollo de la alianza. ¿Sí? Y esto es para ti un marco de referencia.
Otra cosa que pueden llegar a pasar en los riesgos son algunos, le llamamos algunos riesgos comunes, que pues son latentes y son posibilidades de desalentarse, ¿no? Víctor, yo sé que ahorita leyéndolo nos podemos a poner un poquito en el entorno negativo, pero es importante reconocer que en toda alianza existen problemáticas, ¿no? Y una es la pérdida de la motivación de las partes, ¿sí? De repente empiezan a platicar, por ejemplo, tú con Joaquín S.A.D.C.B., ¿sí? Y de repente empiezan a notar que a lo mejor uno de las partes, entre tanta planeación o entre tantas cosas, y se dan cuenta como que no son en conjunto algo que van a dar mucha fortaleza, puede existir una falta de motivación de alguna de las partes y haga que no se dé la alianza como tal, que quede en bellas pláticas, ¿no? Que quede en reuniones, ¿no? Cuando incluso pasa que hay reunioncitis, que sucede muy a menudo en muchas empresas, en donde existen reunión cities, y que después de tantas reuniones como que se perdió el objetivo principal de lo por qué se reunían, y probablemente haga que la motivación se pierda y que se pierdan las ganas de querer llegar a más lejos. Entonces, un tip para la falta de motivación o para la pérdida de motivación es revisar de a buenas a primeras qué son los motivadores de cada una de las partes. Una vez que lo revisaste, tratar de hacer un proceso lo más dinámico posible en la alianza. Ojo, sin tampoco acelerar las cosas a tal grado de que tomas decisiones tan apresuradas que después te puedas arrepentir. Pero, de alguna manera, en un marco sólido y dinámico para que las dos partes mantengan el interés, ¿sí? Entonces, de preferencia, llevar un cronograma de las actividades que se piensan hacer para desarrollar la alianza. Entonces, si existe falta de motivación, o sea, que dice, ¿sabes qué? No me va a dar la rentabilidad que yo quiero, o fíjate que estamos haciendo demasiadas reuniones o demasiadas reunioncitas y no llegamos a ningún lado, etcétera, 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 puede que alguna de las partes diga, bye. Y es peligroso para muchos, ¿no? Hay muchos proyectos que se quedan en el tintero por pérdida de motivación. Y entonces siempre en las primeras partes hay que revisar los motivadores. ¿Sí? Bueno. Otro, bien cañón. Robo de información. No sé si tú, Víctor, pero me imagino que es uno de los que tenías en la mente, ¿no? De decir, un riesgo de que si me uno, por ejemplo, con alguien que pudiera de inicio ser mi competencia, fuera de que fuera un robo de información, de decir, mira, pues cómo me ves, mira, ¿cómo estás operando, Víctor? ¿Qué estás haciendo? Y le empiezas a soltar toda la información porque quieres confiar en la alianza, porque en la clase pasada dijimos de la química de la alianza. Pues bueno, aquí viene con el otro lado, en donde dicen, ¿sabes qué? Pues puede haber una persona que esté utilizando esto para robarte información. Entonces, a partir de eso, pues ya determinas tres posibles cosas. Una, demandar, todavía. Otra, a lo mejor, es ni siquiera dar toda tu información, ¿sí? O como cuando estás en un intercambio, ¿no? Cuando dices, yo te voy a dar de mi producto del otro, justo en el momento que se suceda es cuando se dan las tecnologías las dos partes, ¿no? Así como ser muy cuidadoso. En la primera, o sea, más bien, son opciones para contrarrestar este robo de información. En la primera, contratos. Y el quien dé información o el que esté dando información le adjudica al otro la responsabilidad, porque estás dando información confidencial. La segunda y la tercera tiene que ver en la segunda con no dar toda la información hasta que ya esté todo desarrollado, ya empiezas a como soltar más información o simplemente destinas un área, un material y un know-how específico a la alianza y otro tanto simplemente ni lo mencionas. Y otra tercera es intercambiar tecnología a manera de contrato, pero justo en la entrega a los dos. O sea, decir, no uno antes y otro después. Así de alguna manera, también se ve comprometido en su información. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado del riesgo de que te la puedan robar y poderte amparar. Normalmente la más fácil sería establecer contratos previos. ¿Sí? Antes de dar alguna información. Otro riesgo común es el engaño. ¿Sí?
de alguna manera u otra, pues es decirse, ¿sabes qué? Había una empresa que fingió existir simplemente para sacarte información. Ante eso, pues obviamente también es importante hacer tu due diligence. Si no haces due diligence a tiempo, Víctor, Oscar, pudieran de lamentarlo, ¿no? O Alondra. Entonces el due diligence es importantísimo para poder tratar de disminuir las posibilidades de engaño en una alianza. Y la exprimida también lo manejamos o se maneja cuando las empresas con problemas financieros o con problemas económicos quieren solventar sus problemas económicos con otro tipo de empresa. Justo lo que comentábamos ayer, ¿se acuerdan que hablábamos de las fuerzas impulsoras o de las fuerzas en el entorno? Por ejemplo, hablábamos de una empresa del cuadrante reactiva y problemas internos, justamente podría ser eso. Es decir, una empresa que está pasando por crisis financiera, por crisis de venta, puede buscar la alianza como un método de salvación. Está en ti, empresa, que no está pasando por eso, aceptar. Si ya después de hacer un pequeñito análisis de las fuerzas impulsoras del otro, te das cuenta de eso y aceptas, pues puedes correr en el riesgo de pasar por la exprimida. La exprimida es decir, empresa pequeña que le saca recursos a la empresa grande. Empresa pequeña que le saca el know-how o le saca algo para poder ser rescatado. Yo por eso les decía, si encuentras tú como empresa que no tiene o que no está generando la alianza por el cuadrante 3, que en este caso sería el cuadrante interno reactivo, si tú detectas eso y quieres seguir la alianza, probablemente en tu negociación vaya mejor una absorción que un joint venture como tal. O sea, yo recomendaría más la parte de, pues cómprala. La otra empresa ya está como desesperada, a lo mejor puede sacar algunas cosas, o a lo mejor una negociación en donde tú le ganes un poco más. La realidad es que las alianzas del 50% cada una no existen. En algún momento una le gana más que otra, pero pues tú puedes poner una posición de ventaja adicional lo más justo posible, pero una ventaja adicional a través de si la otra empresa está en una parte exprimida. ¿Ok? Entonces tú ya te determinas. ¿Quién, por ejemplo, pongámoslo plata pura, ¿no? Si yo me quisiera aliar con la empresa Joaquín SADCB y analizo que la otra empresa me necesita más de lo que yo necesito de la otra empresa, pues me voy a poner más mis moños, ¿no? Voy a generar algunas cosas para poder ganar un poquito más, a lo mejor si hablamos de 52-48, pero pues en el 52% yo le gané un poquito más. Si ya estamos hablando de que a una empresa le gana 95 y a la otra 5, no se va a dar porque se empieza a ver lo que es la pérdida de motivación. Entonces, seamos honestos, no tratas de llegar al 50%, pero aún así sabemos que en todas las negociaciones hay una pequeña ganancia adicional para alguien más. Muy bien. Y otro riesgo común es el bendito plantón. Lo pasamos en la sociedad y ¿por qué no pasarían las alianzas y en las empresas? Es el del, oye, vámonos de fiesta, el viernes a las 6. ¡Ey, sí, el viernes! ¡Ey! ¿Sí? ¡Ey, sí! Y después no llegan. ¿Sí? Ese es el bendito plantón o el plantón de estas empresas que están dialogando y de repente no te dicen que sí, no te dicen que no, no te dicen quién sabe. ¿Sí? Entonces, pues no es un problema, es un crimen, no es eso, pero simplemente determinas el grado de real interés que tiene la otra compañía por alianza. ¿Sí? Y entonces es un riesgo posible de que se deriva de una falta de interés, definitivamente. ¿Sí? Una empresa con falta de interés puede hacer comúnmente un plantón. Entonces, pues hay que ver qué tanto compromiso tienen en la alianza y qué tanto realmente quieren. Por eso, regla de oro, due diligence, due diligence. Hay que hacer al análisis, ver qué tanto te necesitan y qué tanto lo necesitas tú. Muy bien. ¿Y la infidencia? Donde, de alguna manera, como también en el robo de información, puede ser aún peor.
La infidencia pues tiene que ver con el dar que la información llegue a manos de tu competencia, ¿sí? En donde había manos infiltradas del lugar en donde querías aliar para sacarte toda la información posible. La misma recomendación del de robo de información es la misma, o sea, es decir, ante la infidencia y el robo de información, no das toda la información hasta que se consolide toda la alianza y hagas la diligencia debida con cada una de las partes y te des cuenta de que no existe ningún infiltrado. ¿Ok? Todo eso por la parte de prevención de riesgos. ¿Alguna duda o ansiedad? ¿Sí? Entonces, es algo de que tienes que ir caminando. Una vez que vas acá, si te das cuenta, este es un embudo. Presento una imagen con un embudo en donde tienen lo que vimos el día de ayer, que tiene que ver con la misión o con la parte de diseñarte a ti mismo como empresa, ver las fuerzas impulsoras de la alianza, establecer la estrategia de la alianza, ¿sí? Y ver las dificultades que pueden existir, son los riesgos comunes de encontrar socios. Ahorita nos vamos a ir a lo que son las negociaciones, un poquito de plan operativo y ya nada más la evaluación y seguimiento. ¿Vale? Esta gráfica te va diciendo cómo va caminando normalmente el proceso de la alianza. Dentro del proceso de alianza hemos estado hablando, en la semana 2 hablamos un poquito de negociaciones. Al final de semana 2, como el más o menos, hace una semana justamente. ¿Sí? Entonces, entre jueves y viernes hablamos de negociaciones de la estrategia. De la alianza estratégica. Dentro de la negociación dejo aquí en las diapositivas una declaración de principios. Simplemente cuando trates de negociar la alianza, revisas algunos pasos. Muchos de estos ya los tomaste, ¿sí? Ver en qué manera fue el espíritu de la alianza, cuáles fueron los propósitos, metas y estrategias de la alianza, ¿sí? El campo de actividad donde vas a estar, los objetivos, la toma de decisiones, la tecnología, la filosofía que va a haber en la negociación, o más bien, lo que se va a negociar van a ser estos puntos, qué insumos se van a utilizar, qué filosofía se van a usar, la estructura, las cosas que van a conformar el nuevo proyecto consolidado entre los dos y más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dialogas estos puntos, dialogas estos 10 puntos para negociar la alianza. Es decir, ¿cuál va a ser la nueva misión? ¿Cuál va a ser el campo de actividad? ¿Cuál va a ser los insumos, la filosofía, la estructura que se va a pensar, a generar de la filosofía? ¿Cómo va a estar diseñado el proyecto en conjunto? ¿Y cómo va a transformarse periódicamente la organización? ¿Hacia dónde vamos a ir? Si te das cuenta, Víctor, Oscar, Alondra, Cristian, si nos siguen en estos videos, mucho de la alianza tiene que ver con la generación de un nuevo diseño estratégico. Van conectadas con la otra materia. Muy bien, y para formalizar la alianza, recuerden, contratos. Aunque existe el pacto de caballeros y aunque existan las asociaciones, hagan contratos. Créanme, he visto que los contratos evitan un mal rato, digámoslo así. Es importante la revisión de un convenio de colaboración. Es importante revisar las cláusulas en un convenio de colaboración. Y entonces, a partir de eso se formaliza bien una alianza, es decir, en qué partes entras en qué parte entra uno, en qué parte entra otro, cuáles van a ser las cláusulas de rescisión, cuál va a ser la duración de ese contrato, bajo qué términos y bajo qué razones, ¿vale? Entonces, es importante cuando se desarrolla una alianza, termine en un contrato. Obviamente, entre empresa más grande, más importante es la del contrato, ¿sí? La del pacto de caballeros, déjenmoslo para los años 30. Sí, yo creo que estamos en una época en donde un pacto de caballeros se lo puede llevar cualquier, cualquier situación, ¿sí? Entonces mejor nos vamos directamente por contrato, ¿no? Y existe también las asociaciones, pero pues bueno, eso es otro nivel, ¿sí? En donde pues no existe como en el contrato las responsabilidades que habría, ¿no? No, las cosas no están tan definidas, entonces yo me iría definitivamente por contratos. Una vez hecho esto, una vez pasado esto, pues órale, a ponernos a andar, ¿no? Va la puesta en marcha. La puesta en marcha es
dar pie a iniciar toda esta alianza estratégica. ¿Y qué es lo que vamos a estar checando? Pues nada más ver si la alianza se está dando bien, si los objetivos fueron bien diseñados, si se están vigilando, o más bien, si ya están llevando un cronograma, si se están llevando procedimientos, políticas, y si de alguna manera se están llevando metodologías, operaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya la idea es que ya vaya caminando la alianza y al mismo tiempo que se vaya consolidando la estrategia de la alianza. ¿Sí? Recuerda que la parte de al menos la planeación estratégica tiene un continuo dinámico que no solamente es redactar al inicio, sino también darle seguimiento y también estar viendo constantemente que se vaya alineando a las estrategias. Lo mismo pasa con una alianza. La única diferencia es de que en vez de estar revisando sobre una organización independiente y autónoma, estás hablando de un par de organizaciones independientes y autónomas que generaron o una nueva o que están alineándose bajo un proyecto específico. Entonces, es la misma tónica cuando haces planeación estratégica, pero desde otra perspectiva. Muy bien. Entonces, vas también ahí viendo eso, vas viendo cómo se van construyendo las buenas relaciones humanas, o sea, cómo, cómo se están diseñando las dos partes para poder llegar a algo, cómo se está generando un equipo, cómo se está integrando las tecnologías, cómo se están integrando los saberes, el know-how de los dos, etcétera, etcétera. Si no están pasando informaciones a otro, corriendo los riesgos, ¿sí? Si no existe alguna situación en donde crees que te van a salir de contigo y van a entrar con otro, lo que pasaría incluso fuera de las empresas con cualquier alianza, ¿verdad? Bueno, entonces a partir de eso, pues también vas revisando que la otra empresa vaya caminando. Bien, y empezar a ver la parte operacional. Recuerda, si tú como empresa, tú estabas revisando constantemente tu operación, si estabas, por ejemplo, teniendo productos de calidad, si tenías una operación eficiente, las buenas prácticas, etcétera, pues ahora más cuando estás aliado de una empresa, es que cómo estamos llevando la operación y cómo podemos eficientar la organización. Aquí ya la ventaja es que vas a tener mucho más personal. La idea que no sé con quién te estás aliando, pero probablemente se unan el personal de él y el personal tuyo para poder llegar a un nuevo lugar. Entonces, puedes designar, por ejemplo, es mucho más probable de que puedas tener un círculo de calidad en esa nueva empresa. Por ejemplo, si tu empresa ahorita eran de 5 personas y te uniste con otra empresa de 7 personas, antes era complicado poder llevar a lo mejor una persona que se encargara específicamente de la mejora continua. Pero ahorita que ya son 12, pues probablemente sí. Probablemente sea más fácil hacer círculos de calidad, probablemente sea muchísimo más fácil hacer estrategias para la mejora continua, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se vuelve mucho más difícil es establecer quién va a liderar a quién va a estar al mando en qué cosas y quién va a estar al mando en otras cosas. Establecer un nuevo organigrama y que las personas se adapten a ese nuevo organigrama. Pero lo que sí es que sí es importante en la puesta en marcha estar piloteando todo esto, ¿sí? Estar piloteando todo este nuevo sistema en conjunto, esta nueva operación, ¿sí? Y revisando los problemas de merma, los problemas que puedan existir derivados de la alianza, ¿sí? Y pues bueno, seguir diseñando y apoyar al socio. Que ya analizaste que no hay riesgo y para poder dar fe a lo que diseñaste en alianza, que tenía que ver con apoyo mutuo y química, que hablamos de la química entre comillas, pues apoyar al socio es parte fundamental. Las dos, estás generando una alianza basada en la confianza, aunque ya hiciste contratos, ya te compró, te amarraste en esa parte, ¿sí? Pero también de alguna manera la idea es que si a tu socio, si a los dos les va bien, pues los dos crecen. Y es por eso lo que se hace una alianza. Entonces, si de repente, por algo circunstancial de la alianza per se, existe alguna problemática que tú detectas
que no tiene que ver con ningún tipo de riesgos antes mencionados, probablemente apoyar al socio sea una muy buena idea. Es decir, pues a lo mejor está pasando por un momento complicado por alguna situación de la empresa, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Apoyando la alianza, pues hacemos tal estrategia, incluso la compra de acciones, la compra de cosas para poder apoyar, ¿sí? A lo mejor ganar territorio en eso. Entonces, las relaciones son importantes. Estábamos hablando desde hace tiempo, cuando hablamos el lunes de las alianzas de las ONGs, hablábamos que parte fundamental es la vinculación. Estamos en una era donde necesitamos más que nunca estar acompañados de empresas y personas, pues igual en las relaciones, ¿no? Establecer una relación de apoyo, pues es importantísimo. Y sobre todo, pues si alguien le está pasando mal en el sentido de que tu socio pues está haciendo algunas decisiones que circunstancialmente no salieron bien y tú quisieras hacerlo, apoyar, adelante. Recuerda, nada más, por seguridad, hacerlo con las diligencias debidas, con los contratos debidos. Muy bien. Y prevención oportuna de problemas. La idea de una vez que pones puesta en marcha, también es empezar a ver sobre el seguimiento. ¿Sí? Es empezar a dar un seguimiento alrededor de este desarrollo de la alianza. ¿Sí? Viene la prevención oportuna de los problemas, en donde le das frente a los problemas como tal. ¿Sí? Son una serie de reglas que aquí comparto, que vienen de un documento, ¿sí? Donde tú empiezas a ver cómo le vas a dar seguimiento al desarrollo de la alianza. ¿Sí? Enfrentar los problemas, afrontar los problemas en el grupo, comprométete a actuar ante los problemas. Cuando tengas dudas de la situación, comunícate con tu aliado y mantén a tu socio entero. De alguna manera, es darle un seguimiento a tu alianza, es estar constantemente revisando los resultados de esta. Recuerda que hiciste indicadores, recuerda que ya estableciste qué querías lograr con la alianza. Nada más te pido que eventualmente en la puesta en marcha, den un seguimiento constante y comprométanse a ambos a un mejor resultado. ¿Ok? Bien, como última actividad de Morum, la idea es desarrollar empíricamente una alianza estratégica. ¿Sí? Más bien, desarrollar lúdicamente una estrategia que te has diseñado con alguien. ¿Sí? Hablábamos desde el día de ayer que tú traías el lío de con quién ibas a aliarte. ¿Sí? Pues de una vez empezar a hacer como el paso a paso. Y la idea es que, ajá, dime Víctor. Creo que ya la cambié. Es que, bueno, son dudas que tengo ahorita sobre este trabajo. Sí. No sé, ¿Ya la ¿puedo cambiaste? empezar a exponerlas? Sí, 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 de una vez dices. Ok. Vamos a hacer paso por paso, desde lo que Yes, vimos ayer, que va yes. misión, valores y Sí, todo eso, ¿verdad? sí. Ok, entonces lo voy a cambiar. Ok. Yo la quiero hacer sobre la empresa, como ya le había comentado ayer, sobre la empresa que estoy creando, que he trabajado desde un principio. Ujú. Nada más que aquí el punto es ver con qué me voy a aliar, cómo lo voy a hacer. Como es una organizadora de eventos, Entonces, ahí ando viendo. hay un punto que no vimos ayer, pero que vimos el lunes, si mal no me acuerdo, o si no el viernes, que tiene que ver con las diligencias debidas. Yo agregaría las diligencias debidas al lado de las fuerzas impulsoras. ¿Sí? O sea, sé que investigues un poquito la empresa con la que te vas a aliar. Eso es lo que todavía no sé con qué empresa me puedo aliar. Ayer estaba pensando, por ejemplo, una que hace banquetes, podría ser, pero yo la veo más como una asociación, ¿Más asociación que alianza? no como una alianza. Ok. Podría ser, ¿no? A lo que estuvo platicando ayer. Sí, incluso si hablas como una asociación, ahorita la puedes simular. La asociación tiene una figura parecida. Entonces no tengo ningún lío que el trabajo vaya hacia la asociación. No lo entendí porque se corta.
Yo no tengo ningún lío Ya se si trabó. ¿me escuchas? Medio, ¿Escuchas? medio. Ok, yo no tengo ningún lío que el trabajo lo orientes hacia la asociación mientras siga los mismos pasos. Es algo relativamente Ok, parecido, que en una sesión también la evalúas, ¿sí? La única de diferencia es el acuerdo. grado de compromiso. Entonces, de alguna manera, lo único que cambia es la formalidad, ¿no? Como tal, entre la asociación y tal. Entonces, yo no tengo ningún lío con que fuera también una asociación. Si No, quieres, me queda menos de un minuto. Si quieren, te vuelves a conectar para refinar algunas dudas que siento que no lo cerré muy bien. A menos de un minuto, nomás para conectarnos acá. Sí, por favor.